Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un material, bastante peculiar. Son apenas unos fragmentos de un documento más amplio. Tenemos el título Thought Vibration. Podríamos traducirlo como la vibración del pensamiento. Es de un autor llamado William Walter Atkinson. Y luego, además del título, tenemos un par de imágenes, un poco curiosas, la verdad. Sí, es un punto de partida interesante, ¿verdad? Solo con eso. Exacto. ¿Qué vemos en esas imágenes? Pues, a ver, son dos fotografías casi idénticas de una pequeña pieza metálica. Tiene forma de T, diría yo, con los bordes superiores como redondeados, suavizados. El metal parece tener una textura como cepillada o rayada, ¿sabes? Se nota como una dirección, un grano. La forma es muy clara, una barra arriba, casi un rectángulo con esquinas curvas, y un palo, digamos, que sale hacia abajo desde el centro. Ajá. Una forma de T bastante definida. Eso es. Y además de esas dos fotos, que son casi iguales, hay una tercera imagen, que es, prácticamente negra. Podría ser una página en blanco del libro original o... O un fallo del escaneo, sí. A veces pasa. Podría ser. No parece que tenga información en sí misma. Así que, nuestra tarea hoy es un poco detectesca, ¿no? Con solo este título tan sugerente y estas imágenes, vamos a intentar reconstruir qué ideas podía estar explorando Atkinson aquí. Es un reto interesante, sí. ¿Cómo encaja esa pieza metálica tan concreta en un libro sobre la vibración del pensamiento? Vamos a ver qué sacamos, porque el título ya de por sí, Thought Vibration, es potente, ¿eh? Sugiere que los pensamientos no son algo estático, encerrado en la cabeza. Efectivamente, el título es ya una declaración de intenciones. Y claro, al no tener el texto completo nos movemos en el terreno de la interpretación, de buscar pistas. William Walter Atkinson, ¿eh? Hay que decir que fue una figura muy prolífica y bastante influyente dentro del movimiento del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento. Suena interesante. Sí, floreció a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo en Estados Unidos. Era una mezcla, un crisol de ideas sobre filosofía, espiritualidad y una psicología muy incipiente todavía. ¿Y qué caracterizaba a ese movimiento principalmente? Pues a ver, ponían un énfasis enorme en el poder de la mente. Creían firmemente en la conexión mente-cuerpo, por ejemplo, y en la capacidad del pensamiento para influir directamente en la realidad de cada uno. Ya sabes, la salud, la prosperidad, la felicidad. Ah, claro. Una filosofía como muy optimista, ¿no? Muy optimista, sí. Centrada en el potencial humano para moldear su propia vida a través del enfoque mental. Piensa que surgió en una época de cambios brutales. Después de la Guerra Civil en Estados Unidos, la industrialización a tope. Claro, un mundo que cambiaba muy rápido. Exacto. Y este movimiento ofrecía como una sensación de control personal frente a todo eso. Y también era una reacción a dogmas religiosos más estrictos, proponiendo una espiritualidad más personal, más práctica. Entendido. Y en ese contexto, claro, el término vibración que usa Atkinson, imagino que cobra un sentido especial. Totalmente. Hay que pensar en el ambiente de la época. El Zeitgeist. Finales del XIX, principios del XX. Fue un periodo de descubrimientos científicos que volaron la cabeza a la gente. ¿Te refieres a? Pues la electricidad, las ondas de radio de Hertz, los rayos X, el trabajo de Tesla, incluso los inicios de la teoría atómica, ¿no? Que sugerían que la materia sólida en realidad no era tan sólida. Ya. La idea de fuerzas invisibles, de energías. Eso es, estaba literalmente en el aire. La idea de energías que se propagaban y tenían efectos reales, tangibles. Entonces, Atkinson y otros como él tomaron prestado ese lenguaje, el de la ciencia. Precisamente, usar palabras como vibración, energía, ondas, frecuencia, pues daba a sus ideas que eran más bien metafísicas un aire de modernidad. De cientificidad. Aunque la conexión con la física real fuera, Tenue, sí. sí, o directamente metafórica en muchos casos, para Atkinson describir el pensamiento como vibración seguramente servía para varias cosas. Primero, para darle dinamismo, ¿no? Para sugerir que podía propagarse más allá de la persona, influir en el entorno, en otros. Como una onda que se expande. Exacto. Y quizás incluso atraer cosas de vibración similar. Es la base de lo que hoy se conoce mucho como la ley de la atracción. Ah, claro, el origen de esa idea. Eso es. Y queda siempre la duda, ¿no? De si él lo entendía de forma literal como una energía física real, aunque sutil y no medida,
o si era más bien una metáfora muy potente sobre la influencia de la mente. Fascinante esta mezcla de ciencia y metafísica. Pero volvamos a las imágenes, que las tenemos ahí. Esa pieza metálica en forma de T. Es tan concreta, tan industrial casi, comparada con la idea abstracta del pensamiento vibratorio. ¿Qué hacemos con ella? Has dicho antes que podría ser una ilustración técnica, quizás de algún aparato que Atkinson proponía. ¿Para qué? ¿Para medir esas vibraciones mentales? ¿O para ayudar a enfocarlas? ¿Es una posibilidad? Sí. Es una hipótesis. Algunos autores de la época intentaban crear puentes entre lo mental y lo físico, de formas que hoy nos parecen, bueno, un poco peculiares. Podría ser parte de un dispositivo experimental o una herramienta para algún ejercicio mental, de concentración, algo que describiera en el libro. Mm, O podría ilustrar un principio físico que él usara como analogía. Por ejemplo, podría representar un diapasón. un diapasón. Sí, que vibra a una frecuencia concreta, ¿no? Como metáfora de cómo los pensamientos pueden sintonizar con ciertas realidades o frecuencias. La forma de T es un poco rara para un diapasón normal, pero bueno, no es imposible. ¿Un diapasón? No se me había ocurrido. Es interesante. Aunque también pienso, por la época, podría tener que ver con la tecnología del momento. No sé, piezas de telégrafos, de teléfonos, las primeras máquinas. Quizás usaba una pieza común como ejemplo de algo que transmite información o energía. También es una línea válida de especulación. Sí. Podría ser un componente de alguna máquina conocida entonces, usada para ilustrar un concepto, transmisión, resonancia, la estructura de algo. La textura esa que describías, la cepillada, le da un aire como de fabricado, intencional. No es un objeto natural. Claro. Otra posibilidad es que sea un objeto simbólico, diseñado específicamente para el libro. Quizás representa, no sé, equilibrio, estructura, la unión de dos principios, la barra horizontal y el vástago vertical. Sin el texto que la acompaña es que es muy difícil saberlo con certeza. Y el hecho de que haya dos fotos así idénticas nos dice algo. Quizás era para mostrarla desde ángulos un pelín distintos, para dar mejor idea de la forma 3D. Podría ser. O simplemente para enfatizar su importancia. También hay que pensar en cómo se hacían los libros entonces. A veces se incluían imágenes parecidas por error o formaban parte de un diseño de página concreto. Ya. Pero lo que sí es cierto es que incluir fotografías en libros de este tipo no era algo trivial. Costaba dinero, era un proceso técnico. Su presencia sugiere que el autor o el editor pensaban que aportaba algo importante. No era un simple adorno. Probablemente tenía una función muy clara en la página donde estaba. Vale. O sea que la pieza en T sigue siendo un pequeño enigma bastante intrigante. ¿Y la página negra? ¿Le damos alguna importancia o la descartamos como ruido técnico? Yo me inclino más por lo segundo, sí. Como decías al principio, probablemente es un artefacto técnico o estructural del libro original. Una página en blanco antes o después de un capítulo, una guarda, o simplemente un error al digitalizar el documento. Es muy habitual en escaneos de libros antiguos. Vale. No parece muy probable que una página totalmente negra tuviera un significado simbólico profundo en este contexto, aunque, bueno, nunca se sabe al 100% sin el libro completo. Pero contrasta mucho con la específica que es la pieza metálica. Tiene sentido. Entonces, si conectamos todo esto de nuevo con la filosofía general del nuevo pensamiento, la idea clave es que la mente es activa, no es pasiva. Es una fuerza que actúa en el mundo. Exactamente. El pensamiento no es solo reflexionar para adentro, sino una causa que produce efectos. Y describirlo como vibración le da esa cualidad activa, energética, casi física. Permite explicar, dentro de su lógica, cómo una idea, una intención, puede salir de la mente y tener consecuencias, en la salud, en las finanzas, en las relaciones, incluso atraer sucesos externos. Es una visión muy dinámica del mundo interior. Y las imágenes, sobre todo la pieza metálica, serían un intento de anclar esa idea tan abstracta, de darle como un correlato visual, aunque no sepamos exactamente cuál es. Yo creo que esa es una interpretación muy razonable, sí, en un discurso que puede volverse muy etéreo, muy abstracto. Introducir un objeto visual concreto, y además fotografiado, que en esa época tenía una connotación de objetividad, de realismo, mayor que hoy, pues podía servir para darle más peso al argumento. Como diciendo,
Esto de lo que hablo, aunque sea sobre la mente, tiene una base, una estructura, una conexión con lo real, con lo tangible. Eso es, representada por esa pieza. Aunque no sepamos qué representa exactamente, su mera presencia física en la página actúa como un ancla visual y conceptual. Me pregunto también por el propio Atkinson. Mencionaste que fue muy prolífico. ¿Sabemos algo más sobre él que pueda darnos alguna pista? ¿Tenía formación científica o técnica, por ejemplo? Pues mira, Atkinson tenía formación como abogado, lo cual es curioso, ¿no? Sugiere una mente entrenada en argumentar, en estructurar ideas. Sí, curioso. La psicología popular, el nuevo pensamiento. Escribió muchísimo, bajo su nombre y con varios seudónimos. Tocó temas muy diversos, desde yoga y filosofía oriental, fue uno de los que introdujo estas ideas en Occidente, hasta mentalismo, desarrollo personal, memoria. Era más bien un sintetizador de ideas, Ajá. no tanto un científico experimental. Así que es bastante probable que su uso de la terminología científica fuera más bien para ilustrar, o para dar autoridad a sus conceptos filosóficos y psicológicos. Entiendo. No parece que derivara de una investigación técnica propia, lo cual haría más probable que la pieza en T fuera un símbolo o una metáfora, o la ilustración de un principio general, más que parte de un aparato técnico que él hubiera desarrollado. Eso refuerza la idea de la pieza como algo más conceptual que funcional, quizás. Aunque bueno, la especulación sigue ahí. Entonces, si intentamos resumir lo que podemos sacar de estas pocas pistas. Pues podemos decir que el título Thought Vibration nos mete de lleno en el corazón del nuevo pensamiento, la idea de la mente como una fuerza activa, vibratoria, capaz de influir en la realidad. Y el contexto histórico nos ayuda a entender por qué ese lenguaje de las vibraciones, tomado de la ciencia que estaba surgiendo, era tan atractivo y útil para expresar esas ideas metafísicas. Y las imágenes, aunque sigan siendo un poco enigmáticas, sobre todo la pieza metálica, parecen servir como un intento de conectar esas ideas abstractas con algo concreto, visual, tangible. Subrayan que no se está hablando de meras fantasías, sino de principios que, según Atkinson, tienen una estructura o una manifestación en el mundo real, aunque la naturaleza exacta se nos escape sin el texto completo. Exacto. Sí, yo creo que hemos reconstruido un posible marco para interpretar estos fragmentos. No podemos saber el argumento detallado de Atkinson, ni para qué servía exactamente esa pieza en T, pero sí podemos captar la esencia de la visión del mundo que probablemente se expone en la obra, una visión del pensamiento como energía activa que modela la experiencia descrita con ese lenguaje vibratorio tan de su tiempo. Es una ventana, la verdad, fascinante a cómo se intentaba juntar espiritualidad, psicología y ciencia popular hace más de un siglo. Bueno, creo que hemos exprimido bastante bien estas pocas piezas que teníamos. Recapitulando un poco, partimos del título Thought Vibration de William Walter Atkinson y de esas imágenes, dos fotos de una pieza metálica en forma de T y una página negra. A través del contexto del nuevo pensamiento y de la fascinación de la época por los descubrimientos sobre ondas y energía, hemos interpretado el título como una expresión de esa idea. Los pensamientos son fuerzas activas, vibratorias, con capacidad de influencia. Eso es. La pieza metálica sigue siendo un misterio en cuanto a su función exacta, ilustración técnica, metáfora visual, un símbolo, quién sabe, pero su presencia física subraya ese intento de dar tangibilidad o estructura a estas ideas sobre la mente. Nos habla de un esfuerzo por conectar lo abstracto con lo concreto. Sí. Y aunque no tengamos las respuestas definitivas sobre el libro, este ejercicio de darle vueltas a los fragmentos ya nos deja algo valioso. Nos muestra cómo se construyen y se comunican ciertas ideas, cómo se usan las metáforas, el lenguaje de otras disciplinas aquí, la ciencia, para darles más fuerza. Cierto. Y esto nos lleva, quizás, a una reflexión final. Una pregunta que a lo mejor es más relevante que saber qué era exactamente esa pieza de metal, más allá de si Atkinson creía literalmente en vibraciones físicas del pensamiento o si lo usaba como metáfora. ¿Qué pasaría si adoptáramos esa perspectiva hoy? Aunque sea solo como un experimento mental. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con nuestros propios pensamientos si dejáramos de verlos como eventos internos, pasajeros, aislados? Y empezáramos a considerarlos como... Como fuerzas activas, que estamos constantemente generando y emitiendo, como esas vibraciones. Uf, es una pregunta que da vértigo, ¿eh? Pensar en nuestros pensamientos no como algo que tenemos, sino como algo que hacemos o emitimos.
Cambia bastante la perspectiva sobre la responsabilidad personal, sobre la atención plena, incluso sobre cómo nos relacionamos con los demás. Claro, no se trata de creer en una física rara, como dices, sino de explorar el impacto psicológico de verlo así, tratar nuestros pensamientos como si tuvieran un campo de influencia real. Exactamente esa es la idea. ¿Qué implicaciones tendría esa actitud? Simplemente como cambio de enfoque, en nuestra gestión emocional, en cómo definimos nuestras intenciones, en la calidad de nuestra presencia en el mundo. Quizás la mayor vibración que podemos sacar de estos fragmentos no sea una frecuencia física medible, sino la resonancia de esa pregunta en nuestra propia conciencia. Una pregunta que nos deja ahí Atkinson, queriendo o sin querer, a través de ese título y esas imágenes tan enigmáticas. Una resonancia potente, sí, para seguir explorando. Con esta reflexión, pues, concluimos nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje interesante por las aguas de la interpretación, a partir de unas pocas, pero muy sugerentes pistas de thought vibration.